La psicopatía no es un trastorno mental, sino un trastorno de la personalidad. Entendemos como trastornos de la personalidad aquellos esquemas del comportamiento y de la relación con el ambiente fijos, inflexibles y socialmente inadaptables. Los sociópatas pasan las más de las veces por personas normales. Incluso es importante señalar que muchos son socialmente muy reconocidos y que ostentan algunos cargos sociales respetables y respetados por la sociedad, como lo es ser sacerdote, médico, profesor, educador, psicólogo, enfermero. Traen algunos psicópatas la etiqueta de el tío respetable, de el padre de familia decoroso, honrado, de la madre abnegada, del abuelo bondadoso. Algunos psicópatas ostentan estas etiquetas. Recuerdo, por ejemplo, a Joseph Firth, el llamado monstruo de Austria. Era un personaje que ante los ojos de sus vecinos y de sus compañeros de trabajo pasaba por buena persona, pero en el sótano de su casa tenía secuestrada a su hija y algunos nietos de él, que curiosamente también eran sus hijos, producto de vejaciones y violaciones sexuales cometidas por el mismo personaje hacia la hija. Algunas veces, cuando nacía un hijo en la clandestinidad, producto de una violación, lo que hacía Joseph Firth era que lo ponía en una canasta, lo acercaba a la puerta de su casa y simulaba una nota que la hija aparentemente les escribía a él y a su esposa diciendo que era un desliz que había tenido, y entonces él benevolentemente se hacía cargo del nieto. Otros nietos, hijos, estaban encerrados en el sótano. El más pequeño, un bebito de meses, fue arrojado a la caldera. Esto fue antes de que lo descubrieran. Pienso también en el sacerdote Eduardo Córdoba Bautista, que era el encargado de la curia en San Luis Potosí, que tenía en su haber más de 150 violaciones a jovencitos de entre 14 y 17 años. Los dormía con cloroformo y luego los violaba. A veces los alcoholizaba, luego los dormía con cloroformo y los violaba. Hoy está prófugo, pero cuando las personas empezaron a quejar, él, que sabía de asuntos legales, fue su propio abogado y con su destreza pues hizo pedazos a las víctimas. No le pudieron debatir ni le pudieron pelear legalmente. Hoy está como perseguido, como prófugo de la justicia. Recuerdo, cuando digo esto de estos personajes en apariencia socialmente respetables, pienso también en la exdirectora del kinder de Chapala, que era directora de un kinder y tenía en su haber videos de pornografía infantil, y algunos de los niños de este kinder habían sido sus víctimas. Entonces, eso es delicado porque los psicópatas pasan inadvertidos precisamente por su facultad de ostentarse como personas decorosas. Voy a decir 20 características que tienen los psicópatas para que se identifique mejor de qué hablamos cuando nos referimos a la personalidad psicopática. Número 1, encanto superficial. Son personas muy seductoras, muy atractivas por su manera de hablar, por su forma asertiva de conducirse. Pienso, cuando digo esto, en el asesino Ted Bundy, un personaje carismático, guapo, elocuente, que incluso en su juicio fue su propio abogado. Incluso pintaba para tener una carrera política prometedora. Otro personaje también atractivo, carismático, seductor,
fue el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, a quien aludiré en varias de las características que voy a mencionar. La característica número 2 es el egocentrismo y la sobrevaloración. Tienen un sentimiento de autosobrevaloración los psicópatas. El ejemplo lo voy a dar de un político mexicano, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuando la prensa lo increpa por sus vínculos en el caso Odebrecht, este caso que embarró a varios países ligados con la empresa brasileña, con actos de fuerte corrupción. Cuando lo increpan los periodistas, dice Emilio Lozoya, dice totalmente exorbitado, dice que tiene tiempo y recursos para partirles la madre. Tal era su nivel de sobrevaloración. La característica número 3 es la propensión al aburrimiento. Esa característica que pueden tener algunos psicópatas les hace embarcarse en actividades muy arriesgadas. Aquí voy a dar el ejemplo del sacerdote Francisco Javier Bautista, quien después de asesinar al joven Leonardo Abeldaño, ofició su misa de cuerpo presente, y después de oficiar la misa dio declaraciones a los medios de televisión diciendo que él exigía que se encontraran a los asesinos de Leonardo, cuando él mismo había sido el victimario. La característica número 4 de los psicópatas son las mentiras patológicas. Es la mentira una herramienta que utilizan los psicópatas. Habría que mencionar el caso de Emma Coronel. Según la periodista Anabel Hernández, Emma Coronel tenía conocimiento de los crímenes del Chapo Guzmán, tenía información de los delitos en los que incurría el Chapo. Cuenta Anabel Hernández que el Chapo llegó a violar a niñas de 12, de 13 años, y que este conocimiento lo tenía su esposa Emma Coronel. Sin embargo, cuando se le pregunta, tanto en el juicio del Chapo como en entrevistas particulares, a Emma Coronel si conocía de las actividades ilícitas de su esposo, ella lo niega con una mirada profunda, con mucho sentimiento. Y hoy en día sabemos que efectivamente sí tenía conocimiento de los delitos del Chapo, que ella misma traficó droga a Estados Unidos y que participó en al menos una de las fugas del Chapo Guzmán. También en este punto de las mentiras patológicas pienso en un personaje siniestro, Isabel Miranda de Wallace, una señora que durante mucho tiempo pasó como madre abnegada. Incluso el periodista agudo como Fabricio Mejía Madrid, en alguno de sus libros, que creo que se llama Salida de Emergencia, habla de este personaje, de Isabel Miranda de Wallace, y la pondera como una mujer que a base de mucho esfuerzo logró capturar a los asesinos de su hijo. Pero ignoraba Fabricio Mejía Madrid que todo era un acto montado, y que las personas que se declararon culpables del asesinato del joven Wallace habían sido torturados. Las confesiones las obtuvieron bajo tortura por policías que eran cómplices de Isabel Miranda de Wallace. Un personaje siniestro que actualmente todavía ostenta un cargo social público. La quinta característica es la manipulación. Repito, una herramienta de la que se valen los psicópatas.
para obtener sus fines perversos. Pienso otra vez en el asesino Ted Bundy. Ted Bundy se casa con una mujer, tiene su esposa, pero a ella no la iba a asesinar ni la iba a matar porque la fachada de buen esposo le servía. No es porque la quisiera, es porque eso le servía como de fachada. Este hombre que violaba y asesinaba de forma cruenta a sus víctimas tenía una esposa con la que se comportaba bien. La esposa nunca se dio cuenta de las características criminales de Ted Bundy. También pienso en Marcial Maciel, un hombre que de una forma muy abyecta, muy perversa, insta a sus a los jovencitos, a los legionarios de Cristo, eran niños, eran casi niños, a que lo masturbaran, y les dice que si lo masturbaban, que además era algo que el Papa aprobaba y que además era algo que Dios les iba a agradecer y que Dios los iba a complacer. Entonces esos niveles perversos y finos de manipulación son los que utilizan los psicópatas. La característica número 6 es la falta de arrepentimiento y culpa. Pienso en el médico estadounidense John Cutler, que en la década de los 50, principios de los 60 y 70, en América Latina hizo experimentos salvajes contra los seres humanos, particularmente en Guatemala, donde el secretario de Salud de Guatemala, creo que se llamaba Juan Funes, permitió que se hicieran estos actos horribles contra los seres humanos. En aquel entonces ya se conocían los efectos positivos de la penicilina ante la sífilis. Sin embargo, se hicieron experimentos con seres humanos acá en Latinoamérica, en Guatemala, cuando ya se sabían los efectos curativos de la penicilina. Entonces, carece de sentido, porque si se saben los efectos positivos de la penicilina en la sífilis, ¿por qué se sigue haciendo ese experimento? Y estos experimentos de John Cutler tuvieron lugar cuando, curiosamente, tenían lugar los juicios de Nuremberg, que eran estos juicios que se hicieron en Estados Unidos a los médicos nazis que también habían cometido actos atroces pseudocientíficos en contra de los seres humanos. La característica número 7, respuestas emocionales superficiales. Son respuestas emotivas que en apariencia dan los psicópatas, pero que no las sienten en su fuero interno. Voy a dar ejemplos muy concretos. Leslie Kaori, una estudiante del Instituto Tecnológico de Acapulco, seducía a sus compañeros, los llevaba a su departamento, ahí sus secuaces los golpeaban, los secuestraban, les sacaban su dinero, el dinero lo utilizaban luego pues en tonterías, en lujos estúpidos, como pasear en motoneta, etcétera, pagar cuentas bancarias, etcétera. Y luego ella, con llanto en los ojos, le daba el pésame a las mamás de sus víctimas. No es un sentimiento profundo el que tenía, era solo una estrategia. Juana Barraza, Samperio, la llamada Mataviejitas, que podríamos decir que es el único caso de un asesino serial que se ha investigado profusa y profundamente en México por la investigadora célebre Feggy Ostrowski. Juana Barraza, cuando le preguntan si está bien asesinar personas, ella dice que no está bien, que porque nadie debe quitarle la vida, que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie.
pero su respuesta es superficial. Así lo corroboraron los estudios neurológicos que se le hicieron. Pienso también en algunas instituciones filantrópicas como el Teletón, que mucho tiempo lo ostentó la televisora como una publicidad humanitaria, cuando de fondo servía para lavar dinero y para evadir impuestos. Y esto estoy diciendo que esto lo digo con conocimiento de causa y con argumentos. Uno de los periodistas que documentaron la tranza que es el Teletón es el periodista respetado y respetable Juan Villoro. Perdón, Genaro Villamil, me confundí con las V, Genaro Villamil. La característica número 8 de los psicópatas es la falta de empatía, y yo diría que es la característica principal de todos los psicópatas. Los psicópatas no van a sentir empatía por la persona del otro, por su prójimo. Al prójimo, al otro, le van a dar el lugar de cosa. Esa es la característica primordial de los psicópatas. La característica número 9 es la actitud predatoria. Es una intención perversa por obtener una ganancia individual y económica. Cuando comento esto de la actitud predatoria, sin duda el personaje que se encarna en esta característica es el político mexicano. Y también habría que decir que algunas escuelas, algunas universidades en México, las escuelas, las públicas y las privadas, son rapaces. Les interesa solo hay solo un interés pecuniario, hay solo una pulsión de ganancia. No les interesa la educación, no les interesan sus estudiantes, les interesa el dinero, los números. Desde el año 2000 se incrementaron masivamente las escuelas privadas, pero qué curioso, no mejora la educación del mexicano, pues es que no les interesa la educación, les interesa, repito, la ganancia económica. Incluso en muchas de estas escuelas, cuando los alumnos tienen adeudos, los van mandados por la dirección de la escuela o por los dueños de la escuela y retiran a los alumnos del salón. Y esto tiene lugar en muchas escuelas. Diría nombres, pero ¿para qué las quemo? La gente las conoce de todas formas. La característica número 10 de los psicópatas es que tienen un pobre autocontrol de sus emociones. Son irascibles, tienen una incapacidad de controlar el enojo, explotan de manera fácil. Habitualmente la pareja afectiva del psicópata es la que sabe más de estas características explosivas. Aquí el que se acomoda, ni mandado a hacer, es Felipe Calderón Hinojosa. Cuando fue presidente de México, alguna vez de un golpe que le dio a su esposa Margarita Zavala, le desprendió la retina. Luego públicamente decía que él estaba en contra de la misoginia. La característica número 11 es la conducta sexual promiscua. Los psicópatas son promiscuos, tienen una incapacidad de sostenerse en una relación, tienen una ligereza por las relaciones sexuales, tienen varias parejas sexuales y pueden andar con varias parejas a la vez. Pienso otra vez en el sacerdote católico Marcial Maciel, que tenía a su esposa en España con su hija, a su esposa en México con sus 3 hijos, a los que violó, y además sus amantes que tenía,
dentro de los legionarios de Cristo. Esas son las actitudes promiscuas. Voy a mencionar varias veces a Marcial Maciel, que es el psicópata por excelencia, porque cubre todas las características. Cubre Marcial Maciel las 20 características que estoy diciendo. La característica número 12, antecedentes de trastornos de comportamiento. Esto quiere decir que a muy temprana edad los psicópatas pudieron haber llamado la atención por tener conductas antisociales. Pienso en 3 personajes criminales que están en la vida pública. El gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, no puede entrar a Estados Unidos porque está acusado de robo a mano armada. Es un vulgar ratero. Carlos Salinas de Gortari, que junto con sus hermanos fraguó el asesinato de su cuñado, Ruiz Massieu, y se dice que este asesinato se fraguó en el seno de la casa de los Salinas de Gortari, con la participación de la hermana, de la esposa del asesinado. Y también hay un antecedente infantil de Carlos Salinas de Gortari. Si bien él no disparó el gatillo del rifle que mató a su sirvienta, él estaba en el grupo de los niños que presenciaron ese acto criminal. El otro personaje es Carlos Jan Ron, el hijo de Carlos Jan González, el célebre profesor, un individuo, un asesino, un político asesino. El hijo también se le culpa del asesinato de un periodista del semanario Z. La característica número 13. Falta de metas realistas a largo plazo. Habrá que decir en este punto que todos los psicópatas tienen una incapacidad de ser pareja afectiva de alguien. Pueden tener un matrimonio, pueden casarse, y el matrimonio puede durar años, pero no durará años porque el psicópata se sostenga en la relación o la sostenga, sino porque habría que decir que la pareja afectiva del psicópata pues está más enferma, y es por eso que algunos psicópatas se mantienen varios años en su matrimonio, como es el caso, otra vez lo voy a mencionar, de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Felipe Calderón, un asesino, un dipsómano, un tipo iracundo, pero Margarita Zavala debe de estar más enferma que él para que se sostenga en esa relación. El día que ella termine la relación, pues se acaba. No es una relación que vaya a terminar Felipe Calderón. A eso se refiere este punto de falta de metas realistas a largo plazo. Es decir, si no se pueden sostener en el matrimonio, ¿qué otra empresa podrían sostener los psicópatas? El número 14, estilo de vida impulsiva. Es que los psicópatas no toleran la frustración, no tienen una capacidad de tolerar la tentación, y eso les hace caer en conductas impulsivas. Voy a dar el ejemplo otra vez de Marcial Maciel, que cuando tenía la necesidad de cocaína, ya desesperado, mandaba a los niños a que se la consiguieran, a los niños que estaban dentro de la congregación, los legionarios de Cristo. El número 15, la característica número 15 es conducta irresponsable o conductas irresponsables. Otra vez, en este punto, habría que hablar del político mexicano. Es la imposibilidad de cumplir la palabra empeñada. Entonces, en esto de conductas irresponsables caben los políticos mexicanos. Otra vez voy a citar el caso de Felipe Calderón. Cuando detona la tragedia de la guardería ABC, y cuando Felipe Calderón está haciendo declaraciones públicas de que va a hacer justicia y de que va a encontrar a los culpables, los dueños de la guardería, primos de su esposa,
están saliendo del país. A eso me refiero. Habría que mencionar también el caso de Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa. Hacen juntas y hablan con los papás de los jóvenes extraviados y Peña Nieto dice que se va a hacer justicia, pero por orden del Ejecutivo se está tergiversando la investigación. Entonces a eso me refiero con conductas irresponsables, una característica de los psicópatas que acomoda perfectamente a los personajes políticos de México, casi todos, es casi global ahí. La característica número 16 es evasión de la responsabilidad de las acciones propias. Tienen los psicópatas una negación antagónica, es decir, le echan la culpa a los demás de sus faltas. Por ejemplo, el hombre infiel o la mujer infiel le echará la culpa a su pareja de su acto de infidelidad. Hay una figura legal en Estados Unidos que se conoce como testigos protegidos. Aquí en México se conoce como testigo colaborador, pero es lo mismo. Son criminales que para quitarse años de cárcel hacen un trato con el Estado para que se les quiten años de cárcel, para no durar tanto en la cárcel, y a cambio de eso van a delatar a sus cómplices. Pero es lo mismo, no es asumir las responsabilidades, sino culpar a otros. La característica número 17, relaciones de corto plazo. Los psicópatas, decía hace un momento, no pueden sostenerse en una empresa a largo plazo. El matrimonio es una empresa, por ejemplo, que exige un largo plazo. Un psicópata no se va a poder acomodar en el matrimonio. Pero aparte, dos figuras públicas se acomodan en este punto: los políticos y los narcos. Ambos, el crimen organizado y por ejemplo los políticos mexicanos, sus relaciones son de corto plazo. Se hace un vínculo, el cártel de tal estado se junta con otro cártel y luego por situaciones mínimas se rompe esa alianza y luego se hace otra alianza que también se vuelve a romper. O sea, a las primeras de cambio se fracturan y se traicionan. Es que tienen el germen de la traición los políticos y los narcotraficantes. Es por eso que se acomodan en ese punto número 17, relaciones de corto plazo. La característica número 18 de los psicópatas es que pudieron haber incurrido en delincuencia juvenil. Y aquí habría que mencionar a un personaje que durante 2 sexenios fue el superpolicía de México, Genaro García Luna, que desde Los Pinos en el sexenio de Felipe Calderón comandaba a los cárteles, como en su momento, como en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, lo hizo su hermano Raúl Salinas de Gortari. Entonces, un antecedente, la característica número 18, delincuencia juvenil, la pueden tener incluso algunos policías. Y en este caso, la tenía Genaro García Luna, que desde jovencito ya participaba del crimen, estaba vinculado con los llamados madrina, estos judiciales que extorsionaban, que mataban, que golpeaban y se juntaban en un lugar de Tepito a repartirse las ganancias, y ahí estaba entre ellos, siendo un niño, Genaro García Luna. 19 es el incumplimiento de la palabra. Algunos sacerdotes que fueron descubiertos en casos de abuso sexual fueron retirados de
de su parroquia y luego en otra parroquia volvieron a incurrir en los mismos delitos de abuso sexual o de estupro o de violación. Es decir, faltaban a la palabra empeñada. Eso generó un problema muy grande porque como no fueron sancionados y como no fueron retirados, nada más se les cambiaba de lugar, pues lo que hizo es que hacían violaciones en una parroquia, violaciones en otra parroquia, violaciones en otra, como es el caso del sacerdote prófugo todavía, Nicolás Aguilar, que en su momento fue protegido por Norberto Rivera. Hay que recordar que Norberto Rivera, que fue el obispo, el cardenal del Estado de México, el obispo primado de México, fue considerado papable, es decir, fue considerado candidato a papa. Bueno, él protegía criminales. La característica número 20 es que los psicópatas no necesariamente pisan la cárcel, pero tienen una actividad criminal variada y a veces se ostentan, se sienten orgullosos de no pisar la cárcel o de burlar a la justicia. Hay, por ejemplo, políticos que en la actualidad están siendo investigados por sus ligas con el crimen organizado y tienen la aspiración de en el año 2024 lanzarse como presidentes, como candidatos a presidentes de la República. Con estas 20 características, creo que queda un poquito más claro qué es un psicópata. Un psicópata, repito, no solo es un personaje ominoso, aterrador, sino que las más de las veces pasará desapercibido y tendrá incluso reconocimiento social. Gracias por su atención. Buenas noches.